Hay momentos en la historia donde una sola idea no cambia una teoría, cambia la realidad misma. Y lo inquietante es que esa idea puede permanecer frente a nosotros durante décadas sin que nadie entienda lo que realmente significa. Durante más de 200 años, la humanidad creyó que había comprendido el universo. Todo parecía ordenado, todo parecía tener una lógica perfecta. El cosmos funcionaba como una máquina gigantesca y precisa, como un reloj diseñado con una exactitud absoluta. Entonces apareció un hombre que observó ese reloj y descubrió algo que nadie esperaba. El reloj seguía funcionando, pero estaba mintiendo. La mayoría de las personas cree que Einstein se hizo famoso por descubrir que la luz viaja extremadamente rápido, pero esa historia está incompleta. Einstein no descubrió la velocidad de la luz. Lo que descubrió fue algo mucho más extraño y mucho más profundo. Descubrió que la luz es la única cosa conocida en el universo que no tiene un lugar donde pueda quedarse quieta. No existe un punto de reposo para ella. No existe un estado donde pueda detenerse y decir, aquí estoy inmóvil. Y esa simple observación hizo algo que parecía imposible. Destruyó las bases sobre las que Newton había construido toda la física. Pero para entender por qué eso fue tan revolucionario, primero debemos regresar a un tiempo donde Newton era prácticamente invencible, porque Newton no era simplemente un científico brillante. Newton era la definición misma de certeza científica. Su universo parecía perfecto. Imagina el espacio como un escenario infinito, un fondo inmenso e invisible donde ocurren todas las cosas. Los planetas giran, las estrellas se mueven, los objetos caen y los seres humanos viven sus vidas. Todo ocurre dentro de ese escenario, pero el escenario nunca cambia, siempre permanece fijo. Ese era el espacio absoluto. Y luego estaba el tiempo absoluto. Newton imaginaba el tiempo como un reloj universal que avanzaba exactamente igual para todos. No importaba dónde estuvieras ni qué tan rápido te movieras. El tiempo seguía avanzando con el mismo ritmo. Piénsalo por un momento. Si dos eventos ocurrían al mismo tiempo para mí, también ocurrían al mismo tiempo para ti, sin discusión, sin diferencias, sin perspectivas distintas. Y Newton ni siquiera sentía la necesidad de defender esta idea, porque parecía demasiado evidente para cuestionarla. Lo impresionante es que durante 2 siglos completos tenía razones para pensar así. Sus ecuaciones funcionaban de manera extraordinaria. Describían el movimiento de los planetas, las mareas, los péndulos, las trayectorias de proyectiles y una enorme cantidad de fenómenos con una precisión increíble. Todo encajaba. Por eso es importante entender algo. Newton no estaba equivocado porque fuera descuidado. No estaba equivocado porque fuera menos inteligente. Estaba equivocado porque trabajaba en un mundo donde las velocidades eran pequeñas y las distancias parecían normales. Y en ese mundo, una grieta enorme permanecía oculta bajo la superficie. Esa grieta siempre estuvo ahí, pero nadie la veía. Hasta que en 1865 apareció un hombre llamado James Clerk Maxwell y escribió 4 ecuaciones que cambiarían el futuro de la física para siempre. 4 ecuaciones tan poderosas que algunos científicos todavía las consideran entre las ideas más bellas jamás creadas. Y escondida dentro de ellas había una predicción silenciosa, una predicción que estaba a punto de comenzar la caída del universo de Newton. La predicción que Maxwell encontró parecía sencilla a primera vista, pero escondía un problema capaz de romper la lógica de toda una época. Sus ecuaciones describían la electricidad y el magnetismo como si fueran 2 piezas de un mismo mecanismo. Y cuando las matemáticas comenzaron a desarrollarse, ocurrió algo inesperado. Las ecuaciones producían una onda, pero no era una onda cualquiera, era una onda electromagnética. Y las propias ecuaciones indicaban exactamente a qué velocidad debía viajar. Los científicos introdujeron los números y apareció un resultado sorprendente, aproximadamente 300 millones de metros por segundo, exactamente la velocidad conocida de la luz. Maxwell comprendió de inmediato lo que significaba. La luz no era algo separado, la luz era una onda electromagnética. Parecía un triunfo absoluto, un momento brillante para la física, pero había un problema enorme escondido dentro de esa belleza matemática. Las ecuaciones mostraban una velocidad, pero no decían respecto a qué estaba medida esa velocidad. Y eso era un desastre para la física de Newton, porque en el universo newtoniano las velocidades siempre eran relativas a algo, siempre existía un punto de referencia. Si vas dentro de un tren a 80 kilómetros por hora y lanzas una pelota hacia adelante a 40 kilómetros por hora, alguien parado fuera verá la pelota moverse a 120 kilómetros por hora. Era algo tan básico que nadie lo cuestionaba.
Las velocidades simplemente se sumaban. Entonces surgió una pregunta completamente lógica. Respecto a qué se mueve la luz, y como toda onda conocida necesitaba un medio para propagarse, los físicos llegaron a una respuesta que parecía razonable. El sonido necesita aire, las olas necesitan agua, así que la luz también debía necesitar algo. Llamaron a ese algo el éter. El éter sería una sustancia invisible que llenaría todo el universo, un océano cósmico a través del cual la luz viajaría. También serviría como un marco absoluto de referencia. Si el éter existía, el problema desaparecía. Todo volvía a encajar. Solo había un detalle. Nadie lo había visto. Y entonces, en 1887, dos científicos llamados Michelson y Morley decidieron buscarlo. Construyeron uno de los instrumentos más sensibles jamás creados hasta ese momento. Diseñaron un interferómetro extremadamente preciso y colocaron todo el aparato flotando sobre mercurio líquido para aislar cualquier vibración externa. Su objetivo parecía simple. Si la Tierra se movía a través del éter, debía existir un viento del éter, algo parecido a sentir el aire golpeando tu rostro cuando corres. La luz moviéndose en una dirección debería verse afectada de forma distinta que la luz moviéndose en otra dirección. Las diferencias debían aparecer claramente. Y entonces llegó el resultado. No encontraron absolutamente nada. Nada. Ninguna señal, ninguna diferencia. La velocidad de la luz era idéntica en todas las direcciones. La Tierra podía moverse por el espacio, girar alrededor del Sol o desplazarse a enormes velocidades, y aún así la luz seguía comportándose exactamente igual. Era como lanzar una botella al océano y descubrir que el agua no existe. La física acababa de recibir un golpe directo. Y lo más interesante es que la reacción inicial no fue aceptar la respuesta, fue negarla, porque a veces las personas no rechazan una idea porque sea absurda, la rechazan porque las consecuencias son demasiado grandes. Y las consecuencias de este resultado eran gigantescas. Lo que ocurrió después es uno de los momentos más fascinantes en toda la historia de la ciencia. Porque cuando Michelson y Morley no encontraron evidencia del éter, los físicos no dijeron, tal vez el éter no existe, dijeron algo diferente. Debe haber algo que estamos pasando por alto. El problema era psicológico tanto como científico. Durante décadas habían construido una imagen del universo basada en ciertas certezas, y abandonar esas certezas era como arrancar los cimientos de un edificio entero. Entonces aparecieron nuevas explicaciones. Entre ellas surgió una propuesta extremadamente seria realizada por Hendrik Lorentz y George Fitzgerald. La idea parecía extraña. Tal vez los objetos realmente cambiaban de tamaño mientras se movían a través del éter. Quizá la materia se comprimía físicamente en la dirección del movimiento justo en la cantidad necesaria para ocultar el efecto que Michelson y Morley intentaban detectar. Hoy puede sonar absurdo, pero en aquel momento era una propuesta matemática completamente respetable. Y lo más sorprendente es que las ecuaciones funcionaban. Lorentz desarrolló transformaciones matemáticas extremadamente precisas que describían estos efectos. Las matemáticas eran correctas, completamente correctas, pero la interpretación era equivocada. Y entonces apareció Einstein. En 1905 tomó las mismas ecuaciones, observó los mismos resultados experimentales y se hizo una pregunta completamente distinta. No preguntó, ¿qué le ocurre a la materia mientras atraviesa el éter? Preguntó algo mucho más peligroso. ¿Qué pasa si el éter nunca existió? Esa pregunta parece pequeña, pero cambió la historia, porque Einstein decidió hacer algo radical. En lugar de intentar salvar las ideas antiguas, decidió aceptar lo que los experimentos estaban diciendo. ¿Y si la velocidad de la luz realmente fuera igual para todos los observadores? ¿Y si Maxwell estaba describiendo una verdad absoluta? Entonces llegó la pregunta que destruyó todo lo demás. Si eso es cierto, ¿qué debe cambiar en el resto de la física? La respuesta fue brutal, porque si tú permaneces quieto y yo paso junto a ti a una velocidad cercana a la mitad de la velocidad de la luz, ambos mediremos un fotón viajando exactamente a la misma velocidad. Eso desafía completamente la lógica cotidiana. Según la intuición normal, deberíamos obtener resultados diferentes. Si persigo una bala, veo la bala acercarse más lentamente. Si corro detrás de un automóvil, su velocidad relativa disminuye para mí. Pero la luz no hace eso. Jamás lo hace. No importa cuánto intentes alcanzarla. Siempre conserva exactamente la misma velocidad. Y si las velocidades normales ya no se suman de la manera tradicional, entonces algo tenía que romperse. Pero no era la luz la que estaba equivocada. Era nuestra comprensión de la realidad.
Y la primera víctima de esa revelación sería algo que todos creíamos entender perfectamente: el tiempo mismo. Y aquí es donde la física deja de ser simplemente una colección de ecuaciones y empieza a convertirse en algo profundamente contraintuitivo. Porque si la velocidad de la luz es exactamente la misma para todos los observadores, sin importar su movimiento, entonces la conclusión no es opcional. Algo en nuestra forma de entender el universo tiene que cambiar. Einstein entendió esto con total claridad. No intentó forzar la luz dentro del marco de Newton, hizo lo contrario. Forzó el marco de Newton a adaptarse a la luz, y el resultado fue la relatividad especial. Pero lo que esa teoría implica es mucho más extraño de lo que la mayoría de la gente imagina. Porque si dos observadores en movimiento relativo miden la misma velocidad de la luz, entonces no pueden estar de acuerdo en algo mucho más básico: el tiempo. Imagina esto: un reloj dentro de un cohete viaja a una velocidad cercana a la luz. Desde el interior del cohete, ese reloj parece funcionar perfectamente. Cada segundo transcurre normalmente. Cada tic ocurre como siempre. Nada parece extraño. Pero para alguien que observa desde la Tierra, ese mismo reloj está funcionando más lento, mucho más lento. No es un error del instrumento, no es una ilusión óptica, es el tiempo mismo el que está cambiando dependiendo del movimiento. Y lo más inquietante es que ambos observadores tienen razón al mismo tiempo. No existe un tiempo verdadero detrás de escena. No hay un reloj universal escondido marcando la realidad absoluta. Solo hay tiempos relativos dependiendo del marco de referencia. Esto destruye por completo la idea de Newton de un tiempo absoluto. Pero aún hay algo más profundo, porque el espacio también cambia. La distancia deja de ser algo fijo. Un objeto en movimiento se contrae en la dirección del movimiento cuando es medido desde otro marco. No porque se deforme físicamente como una ilusión, sino porque la propia estructura del espacio cambia dependiendo del observador, y entonces ocurre algo aún más radical. La simultaneidad desaparece. Dos eventos que ocurren al mismo tiempo para una persona pueden no ocurrir al mismo tiempo para otra. Esto significa que el presente no es universal. El universo no comparte un único ahora. Cada observador vive su propio presente. Y todo esto surge de una sola condición: la velocidad de la luz es constante. Una sola regla, y todo el edificio de Newton colapsa. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña, porque Einstein no solo cambió el tiempo, también cambió la forma en que entendemos el movimiento mismo en el universo. En la relatividad especial, el espacio y el tiempo no son entidades separadas, son parte de una sola estructura: el espacio-tiempo. Y los objetos que se mueven a través de este espacio-tiempo no simplemente viajan como en la física clásica. Lo que hacen es seguir trayectorias dentro de una geometría de 4 dimensiones. Las transformaciones de Lorentz muestran algo profundo. Cuando cambias de un observador a otro en movimiento, no estás solo ajustando números. Estás mezclando espacio y tiempo como si fueran dos caras de la misma realidad. Es como rotar un sistema de coordenadas, pero en lugar de girar en el espacio normal, estás girando entre espacio y tiempo. Eso significa que lo que una persona llama simultáneo, otra persona lo divide en pasado y futuro. Pero hay un límite. Si intentas extender esta idea hasta la velocidad de la luz, las matemáticas dejan de funcionar. El factor de Lorentz contiene una raíz que se vuelve problemática cuando la velocidad se acerca a la de la luz. En ese punto, no puedes definir un marco de referencia válido para algo que se mueve exactamente a esa velocidad. Y aquí aparece una conclusión inesperada. No existe un marco de reposo para la luz. No es que no lo hayamos encontrado, es que matemáticamente no puede existir. Esto significa que los fotones no pueden ser tratados como objetos normales dentro del espacio-tiempo. No hay forma de ponerse en su punto de vista. Y esto nos lleva a una idea aún más profunda: el intervalo espacio-temporal. En relatividad, lo único que todos los observadores acuerdan no es el espacio ni el tiempo por separado, sino una combinación de ambos. Para partículas con masa, ese intervalo es distinto de cero. Hay un recorrido, una duración, una experiencia del tiempo. Pero para la luz, ese intervalo es exactamente cero. Esto significa que entre emisión y absorción, desde el punto de vista del fotón, no hay separación real en el espacio-tiempo. No hay duración interna, no hay envejecimiento, no hay viaje en el sentido clásico, solo conexión. La luz no cruza el universo como algo que se mueve de un punto a otro. En la geometría del espacio-tiempo simplemente conecta eventos. Y cuando llevamos esta idea hasta sus consecuencias más extremas,
el universo comienza a verse de una forma completamente distinta. La luz de una estrella que está a millones o incluso miles de millones de años luz ha viajado durante tiempos enormes desde nuestro punto de vista, ha cruzado galaxias, ha sobrevivido a la expansión del universo y finalmente llega a nuestros ojos. Pero para el fotón no existe ese recorrido. No existe tiempo transcurrido. El momento en que fue emitido y el momento en que es absorbido, en términos del espacio-tiempo, son prácticamente el mismo evento. Esto no es poesía, es geometría. Es la forma en que el universo está construido. Y aquí es donde muchas personas se sienten incómodas, porque nuestra intuición insiste en que todo debe viajar, debe tardar, debe ocurrir en el tiempo. Pero la relatividad nos dice algo diferente. Nos dice que el concepto de viaje depende del tipo de objeto. Para cosas con masa, el viaje tiene duración, historia y envejecimiento. Para la luz, no. Y esto no es un fallo de la teoría, es una consecuencia directa de su estructura. Sin embargo, incluso aquí hay algo que todavía no comprendemos completamente, porque cuando intentamos unir la relatividad general con la mecánica cuántica, el espacio-tiempo deja de ser una superficie suave y continua a escalas extremadamente pequeñas, cerca de la escala de Planck. La geometría podría dejar de tener sentido clásico. El espacio y el tiempo podrían no ser fundamentales, sino emergentes. Podrían surgir de algo más profundo que aún no entendemos. Y en ese nivel, incluso ideas como trayectoria de la luz o intervalo nulo podrían ser solo aproximaciones de una realidad más extraña. No tenemos una teoría completa de ese nivel. Nadie la tiene. Y esa es una de las grandes preguntas abiertas de la física moderna. Pero incluso con todo lo que no sabemos, una cosa permanece clara. La luz no tiene marco de reposo porque no puede tenerlo. No es una limitación técnica. Es una consecuencia de la estructura del universo. Y entender esto es entender algo fundamental. El universo no está construido alrededor de objetos que se mueven dentro del espacio. Está construido alrededor de relaciones, geometría y simetría. Einstein no solo cambió cómo vemos la luz, cambió lo que significa que algo exista en movimiento. Y si quieres seguir explorando cómo estas ideas continúan rompiendo nuestra intuición sobre la realidad, suscríbete al canal, porque esto es solo el comienzo de lo que la física todavía no ha terminado de explicar.